Es autor de diversas obras como metodología de la investigación. Cuenta con más de 120 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es director del Centro de Investigación y Coordinación Académica del Programa Doctoral en Administración de la Universidad Celaya, así como investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Asimismo, contamos con la presencia de nuestro decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, el doctor Óscar Tinoco Gómez, y el doctor Francisco Wong Cabanillas, director de la Escuela de Postgrado. Para mí es un honor, doctor Hernández Sampieri, contar con su presencia. Acá tengo su libro, que es una guía para mí en el tema de la investigación. Voy a dar pase al doctor Tinoco Gómez, decano de nuestra facultad, para que brinde unas palabras. Muy buenas tardes a toda la distinguida audiencia y a nuestro invitado, el doctor Roberto Hernández Sampieri. Todos los que trabajamos en el mundo de la investigación lo tenemos como un referente importante en el campo de la investigación. En la Facultad de Ingeniería Industrial, tanto en pregrado como en posgrado, sus textos son textos de cabecera, ¿cierto? La Facultad de Ingeniería Industrial cuenta con 4 escuelas profesionales a la fecha: Ingeniería Industrial, Ingeniería Textil y Confecciones, Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la última, Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital. Tenemos también en nuestro posgrado, que cuenta con 5 maestrías, 2 doctorados, y en donde la orientación principal se da en el campo de la investigación. Para acceder al grado académico de maestro o de doctor, se tiene que publicar necesariamente un artículo de investigación científica, ¿no? En ese sentido, para nosotros como comunidad universitaria, es sumamente gratificante asistir a un evento significativo, ¿no?, en el campo de la investigación científica, y tener como invitado al doctor Hernández Sampieri. Nuestra bienvenida a todos los que se han dado cita en forma presencial y la mayoría en forma virtual a este importante evento. Yo sé que va a ser de mucho provecho para todos. Muchas gracias, doctor Hernández, doctor Papanicolau, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Ok. Asimismo, también contamos con la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres, doctora en Administración con especialidad en Desarrollo Organizacional. Es coautora del libro de la metodología de la investigación, las rutas cuantitativas, cualitativa y mixta, metodología de la investigación para bachillerato, fundamentos en metodología de la investigación, autora de varios capítulos de libros, artículos en materia de administración, docente a nivel licenciatura y posgrado desde el 2012. Adelante, doctor Hernández. Muchísimas gracias a todos. Quiero en especial, y a nombre de la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres y de un servidor, es agradecer verdaderamente esta invitación al doctor Óscar Tinoco Gómez, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la gran Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América, al doctor Francisco Wong Cabanillas, director de la Escuela de Posgrado de Ingeniería Industrial, y al doctor Nicolás Papanicolau de Negri, distinguido profesor, colega y amigo.
Y también agradecer a cada alumno, colega y miembro de toda la comunidad universitaria de esta gran Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con nuestra charla. Primero yo abordaré el tema y al terminar continuará con un software que les queremos presentar la doctora Cristian Paulina Mendoza. Entonces, con su permiso, voy a compartir pantalla para iniciar este diálogo, esta charla con ustedes. Y pues les mandamos un gran saludo desde Celaya, Guanajuato, en el centro. Bien. Todos sabemos la respuesta a la pregunta ¿cómo iniciar una investigación? Y siempre es partiendo de una idea que es el detonante de toda investigación. Además, reflexionando sobre la naturaleza de la idea y el fenómeno a estudiar y asumiendo una serie de premisas respecto a la investigación. Y derrumbando mitos. El primer mito que debemos derrumbar al hacer investigación es que esta es algo sumamente complicado y difícil. Y lo cual no es cierto, porque cualquier ser humano, cualquiera puede hacer investigación y realizarla correctamente si aplica rigurosamente el proceso correspondiente. Y segundo mito que hay que derrumbar es que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad, y de hecho toda investigación científica está conectada a la realidad. Es siempre sobre alguna manifestación de la realidad, sea la investigación básica o sea la investigación aplicada. Y para investigar sobre cualquier tema, problema, hecho, en toda ciencia o disciplina tenemos tres grandes enfoques, aproximaciones o rutas metodológicas: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Y ninguna de las tres rutas o enfoques es superior a las demás. Todas son valiosas y han realizado aportaciones significativas a la generación del conocimiento en todas las ciencias, obviamente incluyendo las ingenierías. Y una premisa que hemos venido trabajando, la doctora Cristian Paulina Mendoza y un servidor en nuestras obras, es que durante todo el siglo pasado, la secuencia para hacer investigación fue: primero es el paradigma, la visión del mundo que tengamos, y después es el enfoque que corresponda al paradigma y finalmente el planteamiento del problema en términos del enfoque y en términos del paradigma. Así que si yo creía en el positivismo, pues toda investigación tendría que ser cuantitativa y planteaba el problema en términos cuantitativos. Y lo que hemos venido diciendo, sobre todo en los últimos 25 años, es que para nosotros la secuencia no es así. La secuencia propuesta es que lo primero es el planteamiento del problema. Por decirlo de alguna manera, es como el rey o la reina de la investigación, y este planteamiento del problema se analiza en su contexto y de acuerdo con los recursos disponibles y el entrenamiento que tengamos, elegimos el enfoque más apropiado para ese planteamiento en particular, y el paradigma más bien nutre el proceso y sobre todo la interpretación. Otra premisa es que las tres rutas o enfoques a la investigación siempre llegan a un mismo objetivo, que es el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría
sobre un problema de investigación. Y que además las rutas se entrelazan, no son caminos totalmente separados, sino tienen muchos vasos comunicantes. Y una premisa es que puedo iniciar en una ruta, la cuantitativa, la cualitativa, la mixta, siguiendo su propio proceso, pero puedo cambiar de carril, de ruta, dependiendo de la evolución del propio planteamiento, los hechos en la realidad y las circunstancias en el trabajo de campo y el proceso de investigación. Y también que la investigación es flexible, que no es rígida, pero eso sí, siempre es sistemática, crítica, se revisa a sí misma y empírica datos de la realidad. Y que los problemas de investigación pueden abordarse desde una perspectiva específica o multidisciplinaria. Esto depende, una vez más, del planteamiento del problema y los recursos disponibles, así como el contexto. Y para que pueda enfocarse desde una visión multidisciplinaria, todo el equipo de investigación debe poseer los mismos conocimientos y entrenamiento respecto al propio planteamiento del problema y que idealmente conozca los tres enfoques, que haya transitado las tres rutas. Y así, pues podemos trabajar datos numéricos expresados en variables y datos narrativos y simbólicos. Y cada ruta sigue su propio proceso. El proceso de la ruta cuantitativa es secuencial, el proceso cualitativo es más circular y la investigación mixta combina ambos enfoques, pero siempre, insisto, actuando con flexibilidad. Y el proceso de la investigación cuantitativa sigue una etapa, luego la otra, y no nos podemos brincar etapas, tenemos que seguir la secuencia. El problema de estudio en la ruta cuantitativa debe acotarse al máximo y después de acotarse debemos examinar lo que se ha indagado previamente, que es la revisión de la literatura, y construir un marco teórico, una perspectiva teórica. De ahí afinamos el planteamiento del problema y establecemos hipótesis antes de recolectar y analizar los datos. Estos se encuentran en la forma de números, por lo tanto, la recolección se sostiene, se fundamenta en la medición, los datos se analizan con métodos estadísticos, obviamente se confía mucho en la experimentación o en los análisis de causalidad y los resultados se interpretan en relación a las hipótesis y la teoría para al final responder a cómo nuestros resultados encajan en el conocimiento existente o disponible. La ruta cualitativa inicia también con un planteamiento del problema, pero en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para ver si es apoyada por los hechos y los resultados, comenzamos el proceso examinando los hechos en sí y vamos generando una teoría consistente con lo que estamos observando que ocurre. Planteamos un problema de investigación, pero no se sigue un proceso, un camino claramente definido. Se va ajustando. Y el planteamiento al inicio no es tan específico, pero lo vamos acotando paulatinamente. Y en la ruta cualitativa, obviamente no hay medición y los métodos iniciales de recolección de datos no son completamente estandarizados. Y buscamos obtener perspectivas, descripciones de experiencia y puntos de vista de los participantes. Y nos resultan de interés también las interacciones. Vamos reconstruyendo la realidad tal y como la observan quienes la experimentan, que son actores de un sistema social, y al final vemos cómo los resultados encajan en el conocimiento.
Y entonces, ¿dónde comienza una investigación? En una necesidad, en una problemática social o comunitaria, en algo que tiene que resolverse, en un interés o inquietud, en un hecho o suceso percibido, en una experiencia, etc. Y lo primero es, tenemos que tener la idea y reflexionar profundamente sobre sobre el fenómeno, para prefigurar o perfilar el planteamiento del problema. Debo preguntarme qué es lo que quiero o deseo investigar, cuál es la realidad a considerar, cuál es la naturaleza y la esencia de la idea o el fenómeno, el objeto de la indagación, cómo deseo investigarlo y desde qué campo o campos del conocimiento, disciplinas, ciencias pretendo abordarlo. Y también está la concepción de la realidad según la ruta. La ruta cuantitativa visualiza una realidad más bien objetiva, medible, que puede analizarse estadísticamente, matemáticamente. La ruta cualitativa visualiza más bien una realidad subjetiva que podemos comprender mediante narrativas y expresiones de participantes. Está la otra dimensión cualitativa, que es parte del objeto de indagación de la empresa o la universidad. ¿Qué es lo cualitativo? Pues todos los sentimientos, emociones, experiencias que se dan en la misma. En una universidad o en una organización, pues se dan celos, por ejemplo, relaciones románticas, odios también, conflictos, solidaridad, trabajo en equipo, se muestran muchas emociones. Es lo cualitativo de una organización. O en un desastre natural, por ejemplo, hay una realidad objetiva y hay una realidad subjetiva. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, como lo fueron los terremotos de Turquía y Siria hace 3 años, ¿qué es lo cuantitativo? Pues más de 8,000 fallecidos, más de 20 heridos, más de 4,000 edificios afectados, una magnitud medida de 7.4 en la escala de Richter o 9 de Mercalli, con una réplica de 7.6, con una aceleración sísmica ligeramente mayor a los 196 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y esto, ¿qué implica? Pues es una onda que va casi al nivel del subsuelo y va golpeando con una quinta parte de la aceleración de la gravedad, entonces hace mucho daño, y más si las construcciones no están preparadas para sismos, que necesitan vigas, sostenes, estructuras verticales en lugar de placas horizontales pesadas. Eso es lo cuantitativo, pero ¿dónde está lo cualitativo del terremoto? ¿Qué es lo cualitativo? Pues es el dolor humano, el haber perdido a un ser querido o que está atrapado entre los escombros o simplemente ver la casa destruida. Todas esas emociones que afloran, la tristeza, etcétera, pues es lo cualitativo del fenómeno. Y lo cuantitativo y lo cualitativo del fenómeno lo integra e interacciona. O en la educación, ¿qué es lo cuantitativo? Pues el nivel de aprendizaje medido, la experimentación de métodos educativos, etcétera. Pero también está lo cualitativo, la frustración del profesor cuando no puede transmitir sus conocimientos, la alegría de los niños a la hora del receso, del recreo, la felicidad de los padres cuando el maestro o maestra le dice que está muy bien, que va muy bien en la escuela, o el orgullo de graduarse de una universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ese orgullo que se siente y que muchos sentimos
en algún momento. Eso es lo cualitativo de la educación. Lo mismo la guerra, por ejemplo, la invasión de Ucrania a la invasión de Rusia a Ucrania, pues ¿qué es lo cuantitativo? El número de soldados involucrados, el costo del armamento, el número de desplazados, pero también está lo cualitativo, ese dolor humano de tener que abandonar el lugar, la comunidad donde se vivía tranquilamente, el temor todo el tiempo a los misiles, a los drones, etcétera. Ahí está lo cualitativo. Y aún los hechos físicos pueden tener estas dos dimensiones. Y aquí alguien me podría decir, a ver, no, ¿cómo que los fenómenos físicos tienen una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva? Por ejemplo, la presión arterial. Y ahí alguien me diría, ahí se está usted equivocando. La presión arterial es algo completamente objetivo. Se mide con el esfingomanómetro, con el baumanómetro, presión alta, presión baja, y eso no es subjetivo. Y yo preguntaría, ¿es lo mismo la presión arterial de un bebé recién nacido que de un niño, que de un adulto joven que está ingresando a la universidad, que de un adulto ya de 50, 60 años o de un adulto muy mayor por arriba de los 85 años? No, pues no es lo mismo la presión arterial de un bebé que de un. Entonces hay algo de su. Y no es lo mismo la presión arterial al nivel del mar, al nivel del Callao, al nivel de Cancún en México, al nivel de Cartagena en Colombia, que la presión arterial en una ciudad como Cusco, a 3.300 metros, o una ciudad como Huancayo a 3.800, o una ciudad como La Paz hacia 4.000 o más metros. Entonces, la presión arterial tiene elementos de subjetivo. O el tiempo, y no hablo de la percepción del tiempo, que es bastante subjetivo, sino el tiempo cronos medido. No sé si ustedes sepan, pero si alguien está dentro de una construcción y mide el tiempo y alguien está afuera, por milisegundos, por micras, va a haber diferencia de tiempo, pero las va a haber. Entonces la realidad es objetiva y subjetiva, coexisten en el universo. Por ello nos preguntamos por qué no pueden hacerle la visión más objetiva de la investigación, que es cuantitativa, y la subjetiva, que es más cualitativa. Así como dijimos, la realidad se captura por variables que son numéricas y por datos narrativos y simbólicos que son cualitativos. Y ante la pregunta, ¿un estudio debe ser cuantitativo, cualitativo o mixto? A la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres y a un servidor nos gusta hacer la siguiente analogía. La investigación es mucho como las tareas o retos en el hogar doméstico. Si yo tengo un reto doméstico muy sencillo como colgar un cuadro, ¿qué herramientas necesito? Pues necesito un clavo y un martillo. Coloco el clavo en la pared, uso el martillo, cuelgo el cuadro y cumplí con mi función. Pero si el problema es otro, por ejemplo, que la mesa de la cocina o del comedor es de madera y está astillada, rasposa, se lastiman los niños, los adultos mayores, ¿qué herramientas uso para resolver este problema? De nada me sirven el clavo, el martillo. No. Necesito una herramienta diferente, una lija o una pulidora. Y uso la lija, la pulidora y respondo al reto doméstico. Pero si el problema es distinto, por ejemplo, que las tuberías se zafaron, de nada me sirve ni el clavo, ni el martillo, ni la lija, ni la pulidora. Yo lo que requiero es una llave inglesa, embono las tuberías y resuelvo. Así es la investigación también. Y si el contexto cambia, también las herramientas que requiero cambian. Por ejemplo, si la pared está demasiado gruesa, pues voy a necesitar, además del clavo y el martillo, el taquete y un taladro. Y así es
también la investigación. O como ir de viaje. ¿Qué ropa me llevo cuando voy a un viaje? Pues depende al lugar que vaya. Si voy a la montaña, lugares muy altos, todavía sobre Cusco, o muy fríos, como en Denver, Colorado, etcétera, pues lo que necesito es ropa gruesa, chamarras o chompas, abrigos, bufandas, guantes, etcétera, porque el lugar es muy frío. Pero si voy a la playa, llevo otro tipo de ropa, ropa ligera, shorts, camisetas, trajes de baño. Si voy a practicar deporte, necesito ropa deportiva, zapatos especiales. Y si voy al Estadio Nacional en Lima a ver a la selección de Perú, pues ¿qué me llevo? Pues la playera de la propia selección o del equipo elegido. Así es también la investigación, porque las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen a la necesidad de medir y estimar magnitudes o cantidades de los fenómenos que se habrán de investigar, para determinar cada cuánto ocurre un fenómeno o problema, y cuando además el fenómeno o problema es visualizado como algo objetivo, concreto y medible. Y cuando la intención es no solamente medir el fenómeno, sus componentes, sino también medir la relación que tiene con otros fenómenos, sus causas, efectos, impactos, consecuencias. Cuando quiero medir fenómenos, conceptos, construcciones y hechos y determinar su variabilidad, cuando quiero calcular, establecer, cuantificar covariaciones entre variables, efectos, impactos, es cuando uso un estudio cuantitativo. En cambio, las ideas y planteamientos cualitativos obedecen a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas o de los actores o personas involucrados en estos fenómenos o problemas. Cuando buscamos describir, entender y aprender experiencias y perspectivas de fenómenos o problemas de investigación, cuando quiero descubrir patrones detrás de narrativas verbales u orales, visuales como una fotografía o una pintura, escritas, documentos o capturadas por algún otro medio, por ejemplo el audiovisual, los videos. Y cuando el fenómeno o problema de investigación es más bien visualizado como algo subjetivo, no medible, aunque su esencia puede comprenderse y es algo más abstracto. Y cuando la intención es capturar la esencia del fenómeno, interpretarlo y conocer la relación que tiene con otros fenómenos. Entonces, los planteamientos cuantitativos se basan en variables que se convierten en constructos que se vinculan en hipótesis, y a través de un diseño y recolectando datos numéricos y haciendo análisis estadísticos, aportamos prueba o no a las hipótesis. En cambio, los cualitativos parten de conceptos, categorías, temas y patrones que se van a convertir en construcciones mediante diseños o abordajes, y recolectando datos narrativos realizo análisis temático, relacional, lógico y codificando, y así respondo a las preguntas de investigación. En la cuantitativa trabajo variables, incluso puedo medir emociones, sentimientos, actitudes, etcétera. Mido relaciones entre variables y establezco efectos. En la cualitativa trabajo construcciones para comprender emociones, sentimientos, relacionar construcciones desde la perspectiva de las personas, profundizar en significados personales, vivencias, experiencias, emociones desde una perspectiva humana, ya sea individual o colectiva. Y veamos algunos ejemplos. Todos son reales. Imagínense que llega un grupo de empresarios y de gerentes generales, directores de empresas, y que les dice: queremos que nos determines el estado del clima organizacional en nuestras empresas del sector automotriz
Celaya, la ciudad donde vivimos, hay mucha industria automotriz, tenemos plantas y armadoras gigantes de Honda, de Toyota, de Mazda, fabricantes de flechas automotrices, también una gran planta muy cerca de General Motors, etcétera. Llegaron con nosotros y nos dijeron, queremos que veas en todas las empresas cómo está el clima organizacional, que nos midas el clima organizacional, que relaciones las dimensiones del clima en nuestras empresas, que analices diferencias en el clima organizacional por tamaño de la empresa y que evalúes el impacto que tiene el clima organizacional y sus dimensiones sobre la productividad. ¿Qué tipo de estudios se requiere? Pues uno cuantitativo, perceptual, pero cuantitativo, porque tenemos variables perceptuales como la satisfacción laboral, la motivación, la integración, el sentimiento de orgullo de la empresa, etcétera, la variable tamaño de la organización dada por el número de empleados, número de sus unidades, dispersión, etcétera. Y lo más apropiado es algo cuantitativo. Mido las dimensiones, calculo la estadística descriptiva de cada una, las correlaciono, y para ver el impacto sobre la productividad, pues puedo hacer una regresión múltiple donde cada variable independiente es una dimensión del clima y la variable dependiente es la productividad. Y establezco efectos. Necesito algo cuantitativo. En cambio, si el problema es otro, por ejemplo, como llegaron gentes de una empresa franquicia de Coca-Cola en la ciudad de Cuernavaca, en México, de una empresa que se llama Embotelladora de Cuernavaca, que tiene varias plantas, y nos dijo, en la planta de Cuernavaca tenemos un problema entre las áreas de producción, control de calidad y mantenimiento. Todo el tiempo están peleando, conflictuándose, en fin, tienen muchos problemas entre sí. Y nos ponían un ejemplo de esos problemas. Utilizan la producción, pues el relativamente sencillo proceso de producción de una soda, de un refresco, de una bebida embotellada. Pues como ustedes saben, ingenieros industriales, es muy sencillo. Se tiene el envase, se le agrega primero el concentrado del producto, en este caso de Coca-Cola, después se le agrega el agua destilada, purificada, y luego el endulzante, y al final, si es gaseosa, se le agrega gas y se tapa. Y para que los productos o botellas transiten por este sencillo proceso de producción, lo hacen, hay varios sistemas de producción, este es uno clásico, lo hacen a través de bandas transportadoras, y para que las botellas se deslicen adecuadamente, se necesitan lubricantes de mucha calidad que se colocan, se suministran, y bueno, las botellas van deslizándose sin problema. Pues bien, los encargados de comprar sus lubricantes eran los de mantenimiento, y con tal de hacer quedar mal a los del área de producción, compraban los peores lubricantes, lubricantes que no reunían los requisitos para que las botellas de repente se frenaran, no se deslizaran adecuadamente, se cayeran, se rompieran, y eso tenía un efecto dominó, se rompían varias botellas, había que parar la línea de producción, limpiar, revisar, y eso es muy costoso y lleva tiempo, y esto pasaba constantemente. Y lo hacían a propósito los de mantenimiento para hacer quedar mal a todos los del área de producción. Y nos decían, queremos saber cuál es el origen de este problema en estas tres áreas. Los de control de calidad están encima, se insultan, etcétera, y esto ha ido escalando. Nos dijeron, queremos saber cuál es el origen del problema y cuáles pueden ser las soluciones. Aquí, ¿qué tipo de estudios se requiere? Aquí de nada serviría medir el clima laboral, los tiempos y movimientos. Ya sabemos que todo está mal. Aquí lo que se requiere es más bien un enfoque cualitativo. Y así lo hicimos. Entrevistamos a todo el personal de las tres áreas y de otras áreas de la empresa.
entrevistas en profundidad y sesiones de enfoque para ver cuál era el problema. Y resulta que la causa del problema es que hacía como 20 y tantos años los gerentes de producción, de mantenimiento y de control de calidad se habían insultado, enojado, hasta violentado físicamente. Y a raíz de ese hecho, de manera consciente o inconsciente, transmitían al personal bajo su cargo el odio hacia las demás áreas, y esto fue escalando hasta que la problemática había llegado a este nivel de alarma. La solución no era otra sino quitar a los 3 gerentes. Afortunadamente eran pensionables, pero si no, había que quitarlos. Se pusieron 3 gerentes, se inició todo un proceso de cambio organizacional, de desarrollo humano, etcétera. Y quiero decirles que a los 2 años esta embotelladora recibió un premio como la mejor embotelladora en productividad y en mercadotecnia del sistema mundial de las plantas de Coca-Cola. Aquí lo apropiado era el cualitativo. Si hubiéramos agregado el impacto en la productividad e indicadores de calidad y las categorías cualitativas las vinculamos con esta productividad, pues ya lo hubiéramos llevado a un plano mixto. Otro ejemplo, si lo que quiero yo es identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, así como el grado de correlación entre estas variables financieras, pues ¿qué tipo de estudio necesito? ¿Algo cuantitativo o algo cualitativo? Pues algo cuantitativo, y así se hizo. Este estudio lo hemos hecho en México y en Colombia. Se analizó la variable dependiente o efecto, que es la rentabilidad financiera. Obviamente las variables independientes, producto del marco teórico, pues son el rendimiento de la empresa, otra es el indicador de liquidez, otra es la variable alfa, que mide la estructura de financiamiento financiera, y el margen. Y así se hizo incluso por sector industrial, construcción, etcétera, etcétera. Si lo que yo quiero es probar la eficacia y seguridad de un medicamento, como una vacuna, como cualquier otro medicamento, como ocurrió durante la pandemia, para ver si la vacuna logra prevenir y neutralizar la infección en células humanas, generar una respuesta inmune y anticuerpos que neutralicen, en este caso, el coronavirus. ¿Qué tipo de estudio necesito? Pues algo cuantitativo, y válgame la expresión, lo más cuantitativo dentro de lo cuantitativo, que sería un experimento o un ensayo clínico aleatorizado. Un grupo se le administra la vacuna, al otro no, y evalúo su grado de efectividad. En cambio, y este fue un estudio que también hicimos, cuáles son, si la pregunta es cuáles son los temores y angustias que experimentaron las personas adultas, fue en México al recibir un diagnóstico positivo de COVID-19. Pues aquí, ¿qué tipo de estudio necesito? Algo cualitativo. Y así hicimos el estudio y conocimos miedos, preocupaciones, categorías como la depresión, la ansiedad, trastorno de estrés, etcétera. Y vimos cuáles eran, por ejemplo, los miedos específicos. El miedo número 1, por ejemplo, en la primera ola de COVID, fue el miedo a contagiar a alguien, ya sea a un familiar querido o en general el miedo a contagiar. Incluso fue más mencionado que el miedo a perder la vida, el miedo a secuelas graves o el miedo a empeorar. Y pues categorizamos el estudio. Si hubiéramos agregado variables medidas como el estrés o la depresión, ya lo hubiéramos llevado a un plan. Si lo que yo quiero es conocer cómo las jugadoras de fútbol utilizan las redes sociales, que es un estudio que hicimos la doctora Cristian Paulina y un servidor con el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física de Chile,
pues se requiere algo descriptivo y cuantitativo. Y así incluimos a múltiples jugadoras, entre ellas la famosa capitana de la selección española, Jenny Hermosillo, la del famoso beso con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que le costó el pleito. Y teníamos teníamos jugadoras de diferentes ligas profesionales, de Perú, de México, muchas de España, de grandes equipos como el Real Madrid o el Barcelona, etcétera. Sus edades, a través de qué dispositivos se conectaban a las redes sociales, cuántas redes utilizaban, cuáles eran las redes que más utilizaban, que fue Instagram, después WhatsApp y luego Facebook, y para qué actividades realizaban en las redes y para qué fin profesional utilizaban las redes, por ejemplo, encontrar sponsor o patrocinador, facilitar la búsqueda de un club, elevar su valor de mercado, acercarse a la prensa deportiva, generar nuevas oportunidades comerciales, desarrollar su propia marca y proyectar su futuro. Y también, bueno, pues tenemos los métodos mixtos que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos y mezclarlos. Si no hay mezcla, no hay métodos mixtos. Yo puedo hacer un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo sobre un planteamiento del problema similar, pero si no conecto, si no convierto datos cualitativos en cuantitativos o viceversa, si no confronto datos, si no derivo datos de un tipo del otro, no hay métodos mixtos. Tengo un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo por separado. Para hablar de métodos mixtos tengo que combinar, tengo que vincular. Y es cuando queremos analizar las dimensiones tanto objetiva como subjetiva del fenómeno planteado, cuando nos interesa por igual correlaciones y asociaciones, cuando queremos medir impactos y comprensión de perspectivas únicas, cuando me interesan la varianza o variabilidad de los fenómenos y la diversidad de experiencias humanas. Y veamos algunos ejemplos de estos estudios mixtos. Hemos estado trabajando ya hace algunos años con las variables y factores que inciden en el aprendizaje de la robótica en niños. Lo hicimos en un emirato árabe que es Abu Dhabi. Las fotos que ven en la pantalla son de los alumnos emiratíes y también en México. ¿Y cómo comenzamos el estudio? Pues cualitativamente observando cómo aprendían los niños, observándolo, cómo interactuaban con los robots. También entrevistando en profundidad a expertos, a maestros, y haciendo grupos de enfoque para ir construyendo cuáles eran los constructos, en este caso cualitativos, que eran de interés. Y después ya fuimos haciendo pruebas, experimentos, hasta llegar a un modelo de todos los factores que inciden en el aprendizaje y desarrollo de la literacia robótica, como acceso a la tecnología, conocimientos del profesor, del alumno, previos de los padres o tutores, la actitud de los docentes hacia la tecnología, el apoyo por parte de mentores, el apoyo mediante herramientas didácticas como manuales, videos, el acceso a coworking y viendo qué competencias docentes, y en esas todavía estamos estableciendo cuáles son. Y aquí lo que se requería era algo mix, y al final termina siendo un estudio causal, y en el proceso nos dimos cuenta que la organización de torneos ayudaba mucho al incremento en el aprendizaje de la robótica, y lo incluimos como variable. Lo mismo, hace poco, el año pasado, ya desde hace 3 años, nos pidieron hacer un diagnóstico de la situación laboral de todo el sector automotriz en México. Primero lo hicimos en 3 provincias, luego. Lo que queríamos hacer es ver qué tanto las empresas del sector automotriz estaban
preparadas laboralmente para la renegociación del Tratado de Libre Comercio que ha iniciado entre México, Canadá y Estados Unidos. Recording in progress. En todo el país, y así obtuvimos los resultados que son cuantitativos, también son cualitativos, que tanto cumplían normativamente, que tanto discriminaban, etcétera, etcétera. Aquí lo que se requería era algo mixto. Igual ocurrió en la pandemia. Se necesitaba algo mixto. Empezó la pandemia, aparece en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, y los primeros médicos que reciben los primeros casos, pues les van llegando y luego los etiquetan como neumonía atípica o neumonía desconocida, empiezan a observar cualitativamente ciertas sintomatologías y luego viene ya la parte cuantitativa, cuál fue el origen del virus, empezó la deducción, la comprobación, y viene el desciframiento del genoma. Nosotros estuvimos haciendo algunos estudios en esta área, vienen los marcos teóricos sobre las pandemias previas, sobre todo las dos de coronavirus que habíamos tenido, la del síndrome respiratorio del Medio Oriente MERS y la del síndrome respiratorio agudo severo SARS, y ver cómo se dispersaba, cuáles eran las características de este coronavirus, cómo se transmitía, etcétera. Luego vinieron los síntomas que algunos se establecieron cuantitativamente, como la fiebre, como ciertos parámetros de los análisis de laboratorio, y también cualitativamente con las entrevistas clínicas cualitativas en profundidad, el dolor de cabeza, la pérdida de olfato y olor, por observación las lesiones en la piel, y transitamos entre lo cualitativo inductivo y lo cuantitativo deductivo. Luego también se establecieron las famosas comorbilidades que fueron surgiendo, la hipertensión, la diabetes, luego los niveles elevados en la sangre, etcétera. Y muchas veces se utiliza la investigación mixta para desarrollar métricas en las ingenierías. Por ejemplo, evaluar proyectos de construcción, evaluar proyectos industriales, determinar métodos de extracción, por ejemplo, de minerales. Y vamos generando indicadores. Y a veces comenzamos con un grupo de enfoque para ver esas métricas. Lo hicimos en Chile, lo hemos hecho en Perú con la industria de la minería, y se van generando parámetros, métricas e indicadores, discutiendo con expertos, y luego ya se someten a validación y análisis de su fiabilidad de las métricas ya en estudios cuantitativos. Y también muchas veces en la ingeniería industrial para, por ejemplo, ver los problemas de inconformidades de los clientes respecto a los productos, pues se utiliza la investigación mixta, porque aplicamos métodos como el de las EMES para analizar problemas de maquinaria, de método, medimos problemas del medio ambiente, de los materiales, de la mano de obra, y esto es mixto, porque tenemos un análisis de la maquinaria y de cada elemento. Y por ejemplo, este fue un caso de un estudio donde para equipos médicos, donde el problema era el adhesivo que no funcionaba correctamente, y entonces fuimos haciendo mediciones múltiples, experimentación con adhesivos modificados, grupos de enfoque cualitativos y todo mezclado, y se analizó la posibilidad y se experimentó con un ambiente controlado, no nada más en una bodega, y pues se mejoró el número de inconformidades, que era del 10%, bajó hasta el 0.51%, y así. Igual en los deportes, se hace ya de manera mixta, se utilizan herramientas cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, lo hicimos con el análisis del desempeño de los equipos de la Liga
chilena de fútbol profesional en 2024, donde analizamos el rendimiento de jugadores del equipo y del cuerpo técnico, análisis de patrones de juego con datos cuantitativos y cualitativos, desde utilizando dispositivos en chalecos por los uniformes para ver el desempeño en los entrenamientos, y luego con bases de datos de jugadas en el campo, con pases, ritos, regates, acciones defensivas. Por ejemplo, los porteros, qué tanto usan las manos, sus despejes y el rendimiento, y análisis de mapas de calor de campo, datos de partidos, datos de análisis táctico, imágenes, videos y estadísticas para evaluar el rendimiento de jugadores y de equipo, tecnología de seguimiento óptico para ver los movimientos, y así logramos establecer el desempeño de cada equipo, de cada club durante 2024. La temporada ahora lo estamos haciendo en México, y también pues esto se hace mucho en Europa, en Estados Unidos con diferentes. Pero además de toda esta información cuantitativa, también ayuda a entrevistar a jugadores, cómo se sienten, etcétera. Lo vamos a empezar a hacer con los temores y angustias de las jugadoras de fútbol previas a partidos decisivos como finales o clasificaciones, porque ya para ir cerrando y dejar tiempo a la doctora Cristian Paulina, ¿cómo es la práctica de la investigación? Y volvemos al paralelismo con las tareas domésticas. Así como en todo hogar debe haber un cuarto o un tablero de herramientas donde tengamos disponibles todo tipo de herramientas, clavos, martillos, taladros, lijas, pulidoras, cables, tijeras, etcétera. Y ante un problema, pues ir al tablero y ver qué herramientas necesitamos. Así, igual en la investigación. Debemos de tener nuestro cuarto o tablero metodológico donde tenemos desde las herramientas totalmente cuantitativas, como serían los experimentos, el análisis de redes cuantitativo, la evaluación cuantitativa con indicadores, hasta lo más cualitativo como los estudios de caso, las historias de vida narrativas, lo que está en el centro como la teoría fundamentada, la investigación, acción, sobre todo la participante o colaborativa, y ante un problema de investigación, voltear al tablero y elegir el método o la combinación de métodos, porque así es la investigación. Planteamos un problema, volteamos al tablero metodológico, elegimos el diseños, herramienta o herramientas que pueden ser cuantitativas, cualitativas o ambas, y mezclarlas, y implementamos el respectivo proceso de investigación. Y mediante análisis y síntesis, utilizando el pensamiento crítico, el creativo y el dinámico, y nuevas herramientas como la inteligencia artificial, respondemos a la pregunta de investigación. Por ejemplo, un estudio que acabamos de hacer junto con un alumno del doctorado sobre el problema de sustentabilidad en las Islas Galápagos de Ecuador. Pues, ¿cuál era el problema? Que las Islas Galápagos son muy delicadas y muy sensibles ecológicamente. Debemos de preservarlas, son un patrimonio de la humanidad. Pero la gente que vive en las Islas Galápagos tiene que vivir de algo, tiene que alimentar a sus familias. Entonces, ¿cómo generar industria, cómo generar fuentes de ingresos sin dañar el medio ambiente? Y para ello llevamos a cabo un proceso que incluyó indicadores, que incluyó entrevistas en profundidad, consultas a expertos, sesiones con la comunidad. Implementamos el proceso de investigación mixto y al final vimos qué tipo de agricultura pueden implementar sin dañar el ambiente, etc. Y así es la investigación. Se realiza en equipo y
utilizando varios métodos de investigación. A veces son 3, 4, 5 diseños. Y la investigación evoluciona porque el conocimiento cambia. Y termino con una frase y doy pie a la doctora Cristian Paulina. Dios nos concedió a la humanidad, a cada una y a cada uno de ustedes, la capacidad de investigar. Ahora está en todos nosotros lograr que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos los seres humanos. Muchas gracias. Dejo de compartir y cedo la palabra a la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres. Gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces a continuar. Un segundo, por favor. Listo. Sí, muchísimas gracias. Bien, pues dando seguimiento a esta conversación que acabamos de tener con el doctor, digamos que esto forma parte de las herramientas que nosotros hemos diseñado precisamente en este afán de apoyarlos a aprender, pero también a enseñar todo esto que se alinea a los métodos de investigación. Y en este sentido, bueno, pues vemos de manera particular una serie de necesidades, de situaciones, de preguntas que se hacen a partir de, pues, cómo comienzo un proyecto de investigación, por dónde puedo arrancar este proceso, cuál es la estrategia que debo de seguir, cuál es el esqueleto, ¿no? De alguna u otra forma, pues cada uno de ustedes en la institución, en su facultad, tienen seguramente un protocolo a seguir y de igual forma lo hemos visto con muchas otras universidades, centros de investigación en América Latina, ¿no? Cada quien tiene su dinámica, definitivamente bastante respetable, cuidadosa, alineada a los estilos propios. Pero pues esto nos ha dado la pauta para generar un programa llamado IDEA, que es precisamente del cual les voy a conversar en unos instantes. ¿Qué hace IDEA? Bueno, pues vemos que es un software de tipo add-in que nos va a guiar paso a paso en la elaboración de proyectos de investigación, ¿no? De manera muy puntual nos va a permitir generar nuestros protocolos y creemos que es el complemento ideal para los libros de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, tanto en la primera como en la segunda edición, pero de igual forma también nos va a apoyar a partir de lo que es fundamentos de investigación y metodología de la investigación para bachillerato, ¿no? Eso es puntualmente IDEA. Es un programa que nos va a guiar, apoyar, acompañar en la elaboración de estos documentos. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, pues en unos instantes lo vamos a comentar puntualmente. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ajá. Este programa lo van a poder identificar en las obras originales, por supuesto, impresas o electrónicas, como ya lo señalé, de metodología de la investigación, lo que es puntualmente la primera edición, Fundamentos de Investigación, Metodología de la Investigación, la segunda edición, que es precisamente las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Y actualmente está en Fundamentos de Investigación en su segunda edición, ¿no? Digamos que esta es nuestra obra más reciente en colaboración con el doctor Sergio Méndez y la doctora Ana Cuevas Romo. Entonces, bueno, pues es ahí donde ustedes pueden encontrar puntualmente un código a partir del cual pues ustedes pueden acceder a ese programa de manera totalmente gratuita, ¿no? Igual que muchas otras herramientas con las que contamos. El software de IDEA trabaja bajo tres enfoques para el desarrollo de los protocolos, que serían precisamente los que acaba de compartir el doctor, el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, ¿no? Así de manera muy concreta. Esta dinámica se va a ir trabajando en tres momentos claves que ahorita vamos a revisar.
El primero que va a ser prácticamente el diseño de un planteamiento de investigación con ciertas etapas. En un segundo momento, todo lo que se refiere a el método, y en un tercer momento todo lo que se refiere al formato de la propuesta, ¿no? Entonces, puntualmente eso es lo que hace IDEA una vez que nosotros lo instalamos en nuestro equipo, ¿sí? Más adelante vemos en dónde se va a instalar. ¿Con qué equipos es compatible este programa? Bueno, vemos que lo va a hacer con la suite de Microsoft Office 365 para los sistemas operativos tanto de Microsoft como de Apple. Ajá. En ambas versiones, ya sea que quieran trabajar fuera de línea o que quieran trabajar en línea, ustedes van a poder acceder a IDEA desde el menú de Word, ¿no? Entonces ahí, a la par de todos esos menús que vemos de manera habitual, es que podemos también encontrar IDEA. Claro está, una vez que lo hayamos descargado, ahora que lo hayamos habilitado. ¿En cuántos dispositivos se puede usar? El programa se puede instalar hasta en 2 dispositivos, aunque, bueno, solo se puede usar en uno a la vez, ya sea nuestra computadora, el teléfono inteligente o nuestra tableta. De tal forma, bueno, que pues probablemente podemos continuar con nuestro trabajo desde nuestra oficina, desde nuestra escuela, desde nuestra casa, ¿no? Y bueno, pues hacer uso del dispositivo que en ese momento estemos utilizando. Entonces, eso es importante señalarlo. ¿Cómo vamos a descargar el software? ¿Cómo se descarga esta aplicación? Bien, veamos que, como ya lo señalé hace unos instantes, ustedes pueden tener la obra física impresa o bien, ¿no? La obra electrónica, desde a la obra electrónica podemos acceder desde la página oficial de McGraw-Hill. En un instante, con mucho gusto, coloco aquí en el chat el link. Y entonces nos va a aparecer esta serie de indicaciones, ¿no? Entonces, puntualmente, pues debemos de abrir Microsoft 365, un documento de Word, como lo haríamos habitualmente cuando estamos trabajando, pero en el menú Archivo vamos a crear este documento y en el menú de Insertar vamos a elegir la opción de Add In, ¿no? Ahí ves que vamos a buscar de manera automática, cuando nos aparezca la lupa, el nombre de IDEA, y bueno, es así como vamos a poder acceder, ¿no?, al software. Por supuesto, en el Inter de esa descarga se va a solicitar el código viene por supuesto en las obras, como ya lo señalaba. En caso de que no se encuentre el código, podemos mandar un correo y con nuestro comprobante de compra, ¿verdad?, nuestro ticket, nuestra factura, de que hicimos pues esa adquisición de la obra física o electrónica, y bueno, pues el equipo, la editorial de McGraw-Hill, se va a encargar de apoyarnos con el código, ¿sí? Eso digamos que es de manera puntual la forma en la que vamos a descargar el programa. Ahora, ¿dónde se va a instalar? Como ya lo señalaba hace unos instantes, IDEA queda en la misma barra de menús de nuestro procesador de texto, incluso aquí lo pueden ver en la pantalla. Por lo tanto, bueno, pues hay que aprovechar todas estas funciones de manera habitual, como lo haríamos con cualquier otro documento en la edición, pero aquí, claro, se está sumando esta herramienta puntualmente para la creación de protocolos de investigación. Ahora, vamos a ver brevemente cómo es que funciona el software. Primero que nada, una vez que, bueno, nosotros ya tenemos la idea, claro, aquí ya el doctor Roberto nos dio ese panorama de cómo vamos a identificarla y a partir de qué características podemos inclinarnos por alguno de los enfoques, es que pues cobra magia, ¿no? Cobra sentido este software para nuestro trabajo como docentes, estudiantes, investigadores, en fin. Lo primero que vamos a ver una vez que demos clic en el menú de IDEA va a ser pues el nombre de los 3 enfoques. Claro está que esto, reitero, pues es tarea del investigador señalar qué enfoque va a elegir, el cuantitativo, el cualitativo o probablemente el mixto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte fundamental de ese pensamiento crítico que nosotros podamos tener para determinar, bajo las características de nuestra necesidad, de nuestro problema,
qué enfoque o cuál va a ser el ideal, ¿no? Que le vaya a dar sentido, que le vaya a dar vida a mi idea. Una vez que ya tengo elegido el enfoque, se van a desprender los 3 momentos claves que les comentaba anteriormente. El planteamiento del problema y la literatura, ese va a ser la primera fase bajo la cual voy a diseñar mi documento. El segundo, que va a ser el método, que por supuesto las fases van a irse adecuando en función a la ruta que hayan seleccionado. Y en tercer momento, pues el formato de la propuesta. Entonces, en breve vamos a identificar cuáles son esas etapas que se van a ir desprendiendo para cada uno de estos 3 elementos claves, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, bueno, pues yo para fines de esta conversación elegí el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema y la literatura. Digamos que se va a estructurar bajo los 6 pasos que nos señala IDEA. Entonces, tenemos el propósito de nuestra investigación, el objetivo, la pregunta, la justificación, la viabilidad y el sexto, la revisión de la literatura que yo haya hecho o que pueda efectuar, ¿no? Entonces, ese es el esqueleto que nos va a indicar IDEA. Por supuesto, vamos a ver más adelante cuáles son 2 herramientas estratégicas que vamos a utilizar en todo este ejercicio, ¿verdad? Como parte del apoyo que nos brinda el software. El segundo momento, ¿cuáles serían las etapas? Tratándose de una ruta cuantitativa, el enfoque de nuestra investigación, el alcance, la hipótesis, el diseño que vamos a seleccionar, en este caso, bueno, pues ya sea experimental o no experimental, las unidades de muestreo y análisis, nuestra población, nuestra muestra, el instrumento de recolección que vayamos a utilizar y finalmente nuestra prueba piloto. Entonces, esas serían las distintas fases en las cuales vamos a ir estructurando nuestro protocolo, pensando, bueno, en esta etapa, ¿no? De manera muy, muy puntual. Acuérdense lo que les señalé en un inicio de esta conversación. Ustedes pueden ir a la par apoyándose de las obras ya señaladas, ¿sí? En un tercer momento tenemos el formato de la propuesta, que sería el tercer gran momento de cierre del protocolo, de acuerdo a lo que nos va marcando el programa, partiendo de un cronograma, la composición general que tendría nuestro informe final de resultados, como lo estamos prefigurando, nuestra semblanza, las referencias que haya utilizado, apéndice, y bueno, pues digamos que ahí cerramos con ese documento. Y continuamos con lo que sería la portada del mismo, el resumen, el abstract, las palabras claves, nuestro índice de contenido y finalmente la introducción. Recuerden que estos últimos pues son apartados que construimos al cierre de este tipo de documentos científicos, pensando, bueno, pues en las características propias de cada fase, ¿verdad? Ahora, imagínense que pues probablemente el proyecto no es cuantitativo, sino propiamente es cualitativo. Ustedes en cualquier momento pueden hacer el cambio de ruta, siempre y cuando pues hayan guardado el documento anterior, aunque claro, aquí el software nos va a marcar un mensaje clave, ¿no? Has hecho un cambio de método, detectamos que esto ha sido efectuado en este momento, entonces, bueno, pues te pregunta, ¿deseas continuar con ese cambio? ¿No? Te dice incluso el programa que si lo haces así, los elementos que hayas construido en la ruta anterior se van a perder. Pero, ojo, aquí lo interesante es que nosotros podemos guardar ese documento con otro nombre, ¿verdad? Como lo haríamos de manera habitual con este Word. Y bueno, pues continuar, ¿no? Bajo la ruta cualitativa. Entonces, ese es un beneficio, aunque el programa nos marque que se va a perder la información, nosotros la podemos guardar, ¿no? Si es que requerimos tomar elementos claves de la ruta que inicialmente haya elegido, ¿sí? Y lo que cambia aquí, de manera particular, con el enfoque cualitativo, pues es precisamente las etapas del método, ¿verdad? Porque ya no lo hicimos cuanti, ahora lo vamos a hacer quali. Entonces, por lo tanto, lo primero que me marca es, bueno, pues, ¿por qué elegiste el enfoque cualitativo, ¿verdad? ¿En qué contexto, en qué ambiente? ¿Qué diseño vas a trabajar? ¿Qué marco interpretativo vas a elegir para avanzar con tu proyecto? Las unidades de muestreo y análisis,
tu población, tu muestra inicial, la recolección de datos, el análisis, por supuesto, de la información, ¿verdad? Bajo qué estrategia se va a efectuar y qué dinámica de rigor cualitativo vas a utilizar, ¿no? Pensemos nuevamente que todo esto es parte de la planeación de un proyecto, ¿bien? Si nosotros eligiéramos propiamente el mixto, ni el quanti ni el quali, más bien vamos a trabajar bajo una estructura mixta, ¿cuáles serían las etapas? De igual forma cambia, pero todo lo anterior, todo lo demás, ¿no? En estos dos momentos claves que les comenté en un inicio, se mantienen bajo la misma estructura. Método, si fuese mixto, nos pide la secuencia, primero lo quanti y después lo quali, ¿no? O probablemente a la par de manera concurrente. En fin, ¿no? Es algo que tendríamos que determinar qué diseño vamos a utilizar, en qué fase de diseño se va a efectuar esta integración, la hipótesis de qué características, considerando que es mixta, sobre todo para el enfoque quanti, la relación que voy a hacer entre las muestras, la conversión de los datos, qué coreografía voy a utilizar pensando en una dinámica mixta y bueno, qué rigor mixto planeo utilizar, ¿no? Entonces ahí cambian nuevamente nuestras etapas pensando, bueno, pues en una ruta híbrida, ¿sí? Vamos a pensar que voy a redactar los objetivos de la investigación, por ahí voy a partir. Ajá. ¿En qué otro sentido me va a ayudar IDEA, además de irme estructurando todo el esqueleto bajo estas etapas? Primero, me va a orientar con el apoyo de un asistente, ¿no? En cada una, reitero. Entonces, ¿qué es lo que me va a señalar este asistente? ¿En qué consiste esa etapa? ¿Qué debo de colocar en esa etapa? Por ejemplo, aquí me menciona que, bueno, pues los objetivos tienen la finalidad de señalar a qué se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, ya que son las guías de estudio. Recuerda comenzar con un verbo en infinitivo orientado a saber. Por ejemplo, explorar, conocer, saber, identificar, determinar, comparar, en fin, ¿no? Nuevamente aquí, bueno, pues nosotros somos quienes tenemos que determinar cuál es el mejor verbo pensando en nuestra investigación, ¿sí? Entonces, esa es la primera herramienta de la cual nos vamos a apoyar en cada una de las etapas y la segunda sería el ejemplo, ¿no? Para cada una de las fases, el software de IDEA nos va a ir señalando cuáles serían los ejemplos para irlos trabajando. Aquí de manera particular, bueno, nos hace esta ejemplificación a partir de un proyecto que se llama La Pareja Ideal, que de hecho la abordamos dentro de las obras de metodología, y los objetivos puntuales fueron identificar los factores o características que describen a la pareja y relación ideal de jóvenes universitarios, ¿no? Y el segundo objetivo es determinar si existen diferencias en dichos factores o características entre hombres y mujeres, ¿no? Esos son nuestros objetivos muy sencillos. ¿Para qué? Bueno, pues digamos, para reconstruir, para diseñar, ¿no? Para partir de cero en el ejercicio de nuestros objetivos, ¿no? Aquí permítanme hacer una pausa en todo esto que estoy conversando acerca de la ejecución del programa. Realmente a mí me ha servido en la práctica con mis clases de metodología, ¿verdad? Porque me permite ir construyendo con los estudiantes un documento totalmente homologado. A lo mejor me tocan dar dos clases, una un semestre y otra el siguiente. Y bueno, pues en ese sentido trato de diversificar, planificar, ¿verdad? Con el software su documento, ¿no? Entonces, probablemente el primer semestre, pues vamos a trabajar en todo lo que es planteamiento, revisión de la literatura, vamos a diseñar el método y en el siguiente, pues vamos ya nada más a dedicarnos a analizar, ¿verdad? A presentar resultados. Pero sinceramente me ha apoyado en este tema de llevar una estructura uniforme, homologada. Ya saben mis estudiantes que todos tenemos de instalarlo, llevarlo desde su dispositivo móvil, su celular, o bien desde su tableta, si es que les es más cómodo. Y bueno, pues en ese sentido es que voy haciendo las revisiones, ¿no? Pensando también, bueno, en un checklist, por supuesto,
con el cual me apoyo, pero siempre de la mano del programa. Entonces, en ese sentido me ha sido de bastante ayuda. Yo puedo ir dando la clase, pero ellos a la par van revisando con el asistente y los ejemplos cuál es la estructura que debe de guardar cada uno de los elementos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado una vez que yo concluya con esa dinámica? Déjenme, les comparto un segundo, por favor. Voy a proceder a compartir el resultado, ¿no? Uno de los resultados que se han trabajado. Entonces, bueno, pues este es un protocolo diseñado precisamente con el software. Bueno, aquí nos falta todavía el resumen, ¿verdad? Del abstract, las palabras claves. El índice, que ahí lo especifica el programa dentro del esqueleto de trabajo. Y bueno, pues esto es lo que se ha diseñado hasta el momento, ¿no? La introducción, el planteamiento del problema, que recuerden es la primera etapa en la cual se va a distribuir toda nuestra información. El propósito, todo eso que ustedes ven en azul realmente es lo que las pautas que establece el software de IDEA, ¿no? Y nosotros ya nada más hemos ido capturando en las cajitas con ayuda del asistente y de los ejemplos que se dan. Ahí está, bueno, aquí no coloqué toda la revisión de la literatura, solamente el esqueleto de los temas y los subtemas, ¿verdad? Aquí nos toca todavía pues, hacer la debida redacción. Ojo, el programa no es un gestor de referencias de citas, eso pues podríamos ayudarnos con algún otro como Mendeley, Sotero, en fin. Aquí está el método, ¿no? Y esta es la estructura que se ha diseñado bajo una dinámica totalmente cuantitativa, ¿no? Pensando en el proyecto que se desarrolló. Entonces, y la última fase, que es pues puntualmente la del formato, que yo les señalaba, el cronograma, que ahí todavía nos falta insertarlo, composición general tentativa de un documento ya final para ir prefigurando como qué apartados va a tener, la semblanza del candidato y nuestras referencias. En este caso, el proyecto es dentro del área de ciencias sociales, por lo tanto, estamos utilizando estilo APA. Y bueno, pues aquí todavía nos falta insertar nuestro instrumento, ¿no? Ese sería puntualmente el resultado de trabajar con el programa, un documento que se va estructurando, que yo puedo ir avanzando, pues por supuesto al ritmo del tiempo que me hayan marcado para desarrollar el proyecto, pero siempre pues de manera totalmente sencilla, clara, homologada, pensando como docente, claro está, en el apoyo del asistente, del ejemplo, de lo que es un checklist que yo misma he ido armando a partir de lo que el programa les va marcando. Y bueno, pues nos interesaba bastante que ustedes lo conocieran y de ser posible, pues que hagan uso del mismo, ¿no? Para sus diversas estrategias de enseñanza o de aprendizaje. Bueno, pues ahora sí creo que de mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo este tiempo y este espacio y quedamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Paulina Mendoza, doctor Roberto Hernández. Vamos a iniciar con las rondas de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre métodos y diseño? Porque hay autores que lo utilizan como sinónimos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, la palabra método se refiere al abordaje que usamos en una investigación que incluye, obviamente, la muestra, que incluye el instrumento de recolección de los datos y que incluye el diseño, es decir, todo lo que se va a trabajar para abordar. Y en un sentido cuantitativo, pues el diseño puede ser experimental o no experimental, y en cambio, en el cualitativo es un abordaje en lo que nos centramos, por ejemplo, en cultura, que serían los diseños etnográficos, en generar una teoría que sería
los diseños de teoría fundamentada, etcétera. Entonces, digamos, el término diseño es más específico y el método abarca el diseño y otros elementos. No sé si contesté a la pregunta. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Si se desea analizar y evaluar el nivel y relación de la gestión del conocimiento y transferencia tecnológica en ingeniería industrial, ¿qué se debe usar? ¿Cualitativa, cuantitativa o mixta? Bueno, si quieren lo contesto yo. Para mí, sí, en un caso complejo como este, yo sí utilizaría o sugeriría utilizar la investigación mixta porque voy a tener las variables y todos los procesos, analizarlos cuantitativamente, pero también la opinión de expertos en transferencia de tecnología y luego combinar todo. Yo sugeriría un estudio mixto para esta problemática en especial. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo establecer los límites precisos entre investigación cuantitativa y cualitativa? ¿Acaso las investigaciones contienen paradigmas y enfoques de ambas? ¿Vale decir que todas son mixtas? ¿Qué Bueno, paradigma? si Perdón, quieren, contesto primero y luego si quiere intervenir la correcto. doctora Cristian Paulina. Pues no hay límites exactos, porque ambos tipos de investigación recolectan, analizan datos. La diferencia es que la investigación cuantitativa va hacia generar hipótesis y probarlas. Y por lo tanto, trabaja variables, hay medición. En la investigación cualitativa no hay hipótesis, porque no hay variables. Las variables son algo que se mide, es una propiedad medida. Y en la cualitativa no hay medición, por lo tanto, es como decir hipótesis cualitativas, ese término está mal usado porque no hay. Las hipótesis son sobre variables, entonces son cuantitativas por definición. Entonces, en la investigación cualitativa no hay prueba de hipótesis. Al final, como parte de los resultados, se pueden generar hipótesis que serán sometidas a prueba en estudios cuantitativos. Y no todos los estudios deben ser mixtos. Hay veces que se requiere algo cuantitativo, medir relación entre variables, establecer covariación, y ahí nada más algo cuantitativo. Hay veces que se quiere obtener las perspectivas de las personas respecto a algo o analizar patrones, por ejemplo, en la investigación en astrofísica, pues los tipos de agujeros negros. Bueno, eso es cualitativo porque se observa y se va cualificando, pero, digamos, depende del planteamiento del problema y no es que combinemos paradigmas, sino que en el caso de los métodos mixtos o de basarnos en el planteamiento del problema, obedecen a un paradigma específico que es el pragmatismo. El pragmatismo propone que no debe haber esta dicotomía cerrada, cuantitativa, cualitativa. El pragmatismo de William James, de John Dewey, de Dalty, etcétera, es el paradigma que cobija a los métodos. Pero no toda investigación tiene que ser mixta. Hay veces que se precisa algo cuantitativo, otras cualitativo y otras mixto. Si quiere señalar algo, doctora. No, de mi parte está bien, gracias. Bien. Continúa la segunda parte de la pregunta. ¿Qué paradigma, el cuneano, el de la concepción heredada u otro, es el más utilizado y el que tiene mayor aceptación de los científicos en la actualidad? El pragmatismo. El pragmatismo que permite la visualización de los métodos. El pragmatismo lo que dice es,
Hay 3 grandes enfoques. Elige el que más quieras de acuerdo a tu planteamiento del problema, que es nuestra postura, el pragmatismo. Ok. Esta pregunta es para Cristian Paulina. ¿El software es compatible con lector de pantalla? La verdad es que no he utilizado el lector de pantalla con IDEA. Esa yo creo que sí me la llevaría de tarea porque no hemos hecho uso del lector de pantalla con eso, porque sí, quiero pensar que sí, porque finalmente es parte de las herramientas de Word. Entonces, pero me lo llevo. Y aquí les comparto a través del doctor Nicolás la respuesta. ¿Idea es mejor que trabajar con una IA? Bueno, es que la finalidad es distinta, o sea, finalmente el software de IDEA es una herramienta que definitivamente refuerza, ¿no? Ese pensamiento crítico científico. No nos va a dar respuestas, ¿verdad? No actúa bajo esa lógica de la inteligencia artificial. Aquí puntualmente solo nos ayuda, nos acompaña bajo estas herramientas claves que compartí para estructurar, para homologar, para clarificar cada una de las etapas. Ok. Para una investigación en el ámbito químico, ¿cuál método será el más factible de los 3? Pues no es que sea el más factible, los 3 son factibles, depende de la naturaleza del planteamiento. Si yo quiero probar el efecto, por ejemplo, de reacciones químicas o el efecto de varias variables, por ejemplo, en algún componente químico, pues lo cuantitativo experimental es lo más adecuado, pero si lo que yo quiero es ver, por ejemplo, que en la industria, en algún proceso químico, la opinión de expertos que han llevado a cabo este proceso químico y encontrar similitudes en sus métodos, pues el cualitativo o el mixto. Pero normalmente en la química se utiliza más el cuantitativo porque normalmente tenemos variables. Volvemos al comentario original, el planteamiento del problema define la ruta o formación. Ok, te agradece por la propuesta de una metodología para lograr la resiliencia en una universidad basada en un método universal como un estudio único de casos puede ser solo cualitativo. Sí, o puede ser mixto, claro. En un estudio netamente cuantitativo, ¿qué herramientas estadísticas son las más utilizadas? Depende, ¿no? Aquí va a depender de lo que nosotros queramos probar, ¿no? Comprobar con las hipótesis. Entonces, definitivamente, pues hay una diversidad de herramientas estadísticas, pero claro está que tienen que estar alineadas con nuestros objetivos y las hipótesis de investigación. Y eso complementando va a depender de si es una prueba paramétrica o no paramétrica, para ver Claro está, el que se va a con las trabajar. variables. Ujú. Siguiente. Más útiles. En la cualitativa, la equivalencia más o menos de una variable serán las categorías. Sí, digamos que sí, sería lo equivalente, ¿no? A los proyectos cuales, así es. ¿Podríamos concebir una investigación científica plausible sin hipótesis, sabiendo que son y permiten conjeturas y refutaciones en términos de Popper? Bueno,
Popper lo que propone es para la investigación, en su libro la estructura de las revoluciones científicas, pues habla también de los vetos y los cambios en paradigma. Pero yo lo que considero es que no toda investigación debe tener hipótesis. Las investigaciones exploratorias, sean cuantitativas o cualitativas, no tienen hipótesis. Todas las investigaciones cualitativas no tienen hipótesis, pero su producto puede ser una hipótesis. Y las investigaciones cuantitativas, exploratorias y descriptivas, pues no tienen hipótesis, salvo que pronostiquen un dato. Por ejemplo, la inflación será, el índice de productividad será, etcétera, un periodo. Solamente hay hipótesis en los planteamientos correlacionales o causales. Ok. Listo. Agradecemos por la brillante exposición, doctor Hernández Sampieri. Como lo indiqué al inicio, fue un gusto nuevamente verlo, luego de varios años. Hemos estado allí en Celaya, igual que en Cristian, en la pasantía. Ha sido un honor que nos hayan aceptado la invitación por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial. Y vienen ahora las palabras del doctor Francisco Wong. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, doctor Roberto Hernández Sampieri. Una tremenda satisfacción tenerlo virtualmente. Nos hubiera agradado tenerlo de manera presencial. Esperemos en cualquier momento también visitarlo en su sede en Celaya para que nos siga desarrollando, ilustrando sobre todo el tema de investigación. Igualmente, la señorita que de manera muy expeditiva nos ha brindado el soporte informático tan necesario también como ocurre en los tiempos actuales. A continuación, además de este agradecimiento, a nombre de la Facultad de Ingeniería Industrial de nuestra universidad y de la unidad de posgrado de la misma facultad, queremos darle el presente, un reconocimiento a su invaluable trabajo, ¿no es cierto?, en la ciencia, en la educación, en América Latina específicamente, y por lo tanto nuestro reconocimiento puntual sobre este tema. Muy agradecido, doctor. Reitero este agradecimiento, yo creo que no de muy pocos, sino de la inmensa mayoría, tanto en nuestra universidad, en las 20 facultades que tenemos, como en otras universidades. Como se ha señalado, su libro es un referente actual, vigente, de mucha importancia. Entonces, le estamos brindando este certificado de reconocimiento. De igual manera, queremos brindarle otro certificado de reconocimiento a la señorita, no sé si nos pueden pasar, a la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres. Igualmente, nuestro reconocimiento por esta brillante exposición, y como vuelvo a reiterar, esperemos vernos muy pronto en su sede en la Universidad de Celaya. Desde lejos, nuestro agradecimiento y un abrazo virtual, muy agradecido por esta brillante exposición. Gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Wong, doctor Nicolau de Negri. Es un gusto siempre estar con la universidad. Hemos tenido la oportunidad de estar múltiples veces, tanto la doctora como el servidor, en esa enorme universidad que es la universidad pues, primera de América, la primera y una de las más grandes. Y para nosotros es un honor siempre estar con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes, a las autoridades y a cada una y a cada uno de quienes estuvieron participando y por las preguntas y todo. Les mandamos un fuerte abrazo desde México. Que Dios las y los bendiga a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. De mucho corazón.
Doctor Hernández, Cristín, las diplomas ya han sido remitidas a Magali, que también es una compatriota peruana, chiclayana, las coincidencias de la vida que trabaja con ustedes y es una excelente profesional allá. Un fuerte Sí. abrazo de igual manera, muy agradecidos por su brillante exposición. Hasta una próxima. Y como dijo el doctor Bon, de repente nos vemos en Celaya. Vamos a hacer las coordinaciones para una pasantía o un evento por allá. Muchas Los gracias. esperamos con los brazos abiertos, como ustedes también siempre lo hacen. Muchas gracias. Perú y México son países hermanos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego también Claro. al público.